Buenos días, Señor. Gracias por estar con nosotros. Yo te doy gracias porque nos reúnes para enseñarnos a vivir, para guiarnos, para fortalecernos, para que la instrucción que nos das no nos quede grande, al contrario, sea adecuada, sea agradable, porque con tu instrucción también tú vas afinando, vas purificando el conocimiento de tu voluntad y vas purificando también nuestra voluntad, porque antes nuestra voluntad se inclinaba en cosas carnales. Caminando contigo y siendo sobre todo tratados por ti, ese cara a cara donde tú tomas nuestro corazón y lo vas haciendo nuevo, y por eso tú nos dices que te demos el corazón para tú ir transformándolo, un acto de nuestra voluntad donde sabemos que tenemos que darte el corazón a ti, por eso tú nos lo pides, pero también de tu voluntad está el que tú nos lleves a mirar por tus caminos. De ese dame, hijo mío, tu corazón. Miren tus ojos por mis caminos. Hay un trato que tú haces en nosotros, purificando nuestro corazón, nuestros deleites, nuestras adversiones también, porque antes nos inclinábamos por cosas y ahora las rechazamos. Todo eso tú vas haciendo en el corazón que uno con fe y con entrega total te va dando, Señor. Y aquí también hay un punto clave para caminar contigo tenemos que entregarnos plenamente a ti. Sabemos, Señor, que a veces la barrera, hay cristianos que se apartan de ti porque cuando dicen que hay que entregarte la vida, ya está ahí, no quieren. Lo que nos hace dudar entonces es, ¿qué podemos estar nosotros queriendo de ti? Tu provisión, pero no tu formación. No nos gusta tu instrucción, más tu bendición, el recibir, pero no darte, Señor. Muéstranos porque tú nos pides el corazón. Tú nos pides es más, nuestra vida. Tú nos pides nuestra vida a nosotros para hacerla nueva, nuestra naturaleza para que ya no sea pecaminosa, sino tenga la sobrenatural imagen de Cristo. Señor, por eso hoy te seguimos diciendo, ayúdanos, guíanos, fortalécenos, haz que podamos recibir esta palabra con gozo y un gozo de la mano, no de la emoción, porque el gozo de la mano de la emoción no va a soportar mucho. El gozo de la mano de la convicción. Creemos tanto en ti, Señor, que nos da gozo caminar conforme a tu instrucción. Y ya no le tememos a la dificultad, a los retos, a qué dirán los demás, porque estamos convencidos de que lo mejor es seguirte, creer en ti, y eso nos da gozo. Y ahí es donde el cristiano que camina con gozo es porque está repleto de convicción y lleno de amor, del amor que tú nos das, que nos ha convertido en personas también que por ese amor ahora, con ese amor también nos acercamos a ti, te decimos, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Señor, te entregamos este tiempo también, entonces, para que nos sigas bendiciendo con tu instrucción en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias por estar conectados. Y hoy quiero referirme a una expresión que yo sé que fue del Espíritu, que surgió en medio de la prédica, la parte que me correspondió en el Congreso, el recién concluido Congreso Nacional, pero que nos debe llevar a examinarlo más. Y es algo que expresé, y es que hay pecados en pausa. Y así se llama la meditación de hoy, pecados en pausa. Y para tal fin, vamos entonces a examinar qué significa tener pecados en pausa, entendiendo que los pecados no habrán a Dios, que la paga del pecado es la muerte. Y sin embargo, o más bien, ese pecado que tenía como paga la muerte, a veces lo tenemos ahí, no, o sea, no fuera de nuestra vida, sino en reposo. ¿Por qué puede pasar esto? ¿Y qué ocurre? Sí, porque hay personas que después de años de que habían dejado un pecado, ciertos vicios, ciertas ataduras, eh, eh, impurezas específicas, ¿por qué vuelven atrás? Vuelven atrás o reactivan lo que nunca dejó de estar ahí. O sea, fueron a buscar lo que no estaba o eso siempre estuvo allí. Sería inquietante para examinar nuestras propias vidas, porque puede ser que nosotros tengamos pecados
que no se manifiestan solamente porque lo tenemos en el botón de pausa, pero lo que está en pausa puede reactivarse. Dice la carta a los Colosenses, capítulo 3 versículo 5, algo que nos debe llevar a nosotros a examinar para no tener pecados en pausa, sino pecados perecidos, pecados que ya no más van a volver a nosotros. Dice Colosenses capítulo 3 versículo 5, haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por encima o sin desestimar los pecados específicos, que hay muchos más que se siguen mencionando en Colosenses. ¿Por qué no menciono todo? Porque quiero enfatizar en lo primero. No es que no quiera darle importancia a la fornicación, y por eso las pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, contiendas, idolatría y un montón de cosas más, sino que vamos a detenernos en lo primero: hacer morir. Lo muerto no solamente resucita si Dios quiere, en forma natural. O sea, que si algo muere no puede resucitar. ¿Y por qué nosotros puede volver a surgir la fornicación, las pasiones ordenadas, la avaricia y otros pecados? Porque posiblemente no han muerto todavía. Y sabes que muchas veces los cristianos no somos personas nuevas, sino personas que han puesto en espera, que han detenido algunas cosas. Nosotros no estamos para detener, sino para que eso ya no esté en nosotros. Nosotros no somos una esclusa, no somos una represa. Nosotros somos un río de agua limpia ahora, no con una represa donde se contienen cosas antiguas. Eso puede romper en un momento dado, no soportarlo ante la tentación. En Santiago 4, versículo 4, el Señor nos lleva a examinar esto. ¿Por qué a veces no han muerto algunos pecados en nosotros? Porque, y aquí esto va a ser muy interesante y muy, muy importante tenerlo claro, porque puede ser que en nuestros espacios de agendas hay pecados que están lejos, ya no tienen espacio, no tienen agenda en nuestro corazón, pero esos corazones todavía le tienen simpatía a esos pecados. ¿Sí? Eso es como cuando nosotros nos reencontramos con viejos amigos. Ustedes han visto que cuando nos reencontramos con esos viejos amigos de la escuela o del barrio o de algún trabajo anterior y nos vemos y nos alegramos porque nos seguíamos cayendo bien, volvemos a hablar los mismos temas. Somos los mismos hablando la misma. De repente, bueno, ya no podemos practicar el fútbol como antes, pero por lo menos con una pelotita ahí y lo intentamos porque no somos los niños aquellos. O por lo menos hacemos referencia cuando sí podemos jugar fútbol. O sea, volvemos un poco como al pasado porque esas amistades no se acabaron, quedaron en pausa por la distancia y por el espacio, por la distancia y por el tiempo. No hubo ni tiempo ni espacio para ellos. En Santiago 4:4 el Señor nos habla algo que podemos aplicarlo perfectamente a esto. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Del mundo vienen los pecados, ¿verdad? De la carne, del mundo y de Satanás, claro, también. Nosotros no podemos tener amistad ni con nuestra carnalidad, nuestras debilidades. No podemos tener amistad con eso. No podemos tener amistad con uno, no es pelearse con la gente, eso ya lo tenemos claro, ¿no? No tener amistad con los hábitos del mundo. O sea, yo amo a la gente, pero no tengo amistad con sus hábitos pecaminosos, no los comparto, porque eso me lleva a tener enemistad contra Dios. Y puede ser que nuestros pecados estén ahí pausados porque no hemos muerto a nuestra vieja naturaleza, no ha muerto en nosotros la fornicación, no ha muerto en nosotros esas inclinaciones, debilidades, esas transgresiones, y porque también todavía tenemos una amistad con aquello que no debe ser nuestro amigo, el pecado o el mundo donde se peca, la carne donde el pecado todavía mora. Y por supuesto no podemos tener amistad con el mundo de las tinieblas. Por eso, como decía, puede ser que nuestros espacios de agenda se alejaron del pecado. Ya no hay espacio, no hay lugar, no está la cantina, yo no voy a la cantina y no tengo horas para ir a la cantina. Pero mi corazón todavía tiene cierta simpatía por esos tiempos de cantina.
por esos tiempos de lupanar, por esos tiempos de sillas de escarnecedores. No voy a sentarme con los escarnecedores, pero recuerdo con simpatía, con afecto y hasta trato de rescatar. Y por eso decimos, bueno, no fue tan malo, o sea, siempre hubo tesoros. Puede ser que pasaron cosas buenas, brochazos ahí de colores bonitos, agradables. Puede ser que en medio de la borrachera alguien me dio un consejo que me hizo a mí evaluar muchas cosas, pero no por eso voy a decir que todo fue bueno, porque es que muchas veces nuestro corazón pondera lo malo y lo exalta y lo totaliza porque en el fondo hay algo que aquí nos advierte Lucas 6:45. En Lucas 6:45 el Señor nos advierte para no fallar en ese sentido lo siguiente, Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Miren, cómo hablamos de, por ejemplo, de nuestra vida antes de Cristo, habla de cómo está nuestro corazón, revela cómo está nuestro corazón. Es más, le puedo decir algo, yo no solamente lamento las cosas desagradables, terribles que yo viví en mi pasado, también tengo una visión crítica de las cosas buenas, agradables, bueno, no fueron buenas, fueron agradables, pero que no fueron buenas. Sí, me agradaba hacer esto, pero no era lo correcto. Me agradaba vivir en un culto a, mm, a la diversión, por ejemplo, a, al ejercicio físico, pero a veces eso se volvía para mí un ídolo. Y entonces veo lo malo de aquello que yo consideraba bueno. Mientras que el de mal corazón, el que todavía no se ha convertido, de lo malo saca lo bueno de todas maneras. O sea, agarra ese carbón y lo quiere volver diamante de todas maneras. Esto que habla de la condición de nuestro corazón. Si nuestro corazón no se convierte, no se purifica, va a tener pecados en pausa, porque todavía no ha muerto a lo terrenal y también, por otro lado, todavía tiene amistad con aquello que tiene enemistad contra Dios. De hecho, un dato, yo no puedo tener amistad con lo que a Dios no le gusta. Eso debe ser eso. Así que esto ocurre si todavía no nos hemos convertido. ¿Sabe? Los pecados están en pausa porque todavía no nos hemos convertido. Y ahí es donde vivimos lo que describe Romanos 8:8. Y esto es importantísimo, vital, muy serio. Cuidado que no nos hemos convertido y por eso hay pecados que en cualquier momento se reactivan con la más mínima tentación. Dice Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Quiénes son los que viven según la carne? Los que no han muerto al pecado y los que todavía tienen amistad con los pecados del mundo. Y tal vez nosotros queremos agradar a Dios cuando oramos, cuando adoramos, pero no le agradamos y no le agradan nuestras actitudes, nuestra forma de vivir por eso. Y ahí es donde tenemos que evaluar. ¿Vale la pena seguir viviendo sin agradar a Dios porque todavía nuestro deleite está en el pasado? Posiblemente estoy al retiro o en el congreso de carnavales y todavía estoy anhelando cómo es allá del otro lado. Durante esos días de carnavales yo sabía lo que estaba pasando a algunas cuadras, pero no la anhelaba. Vamos a ver algo entonces, ¿cómo entonces no tener pecados en pausa? Porque hay que buscar soluciones. No solamente ver el problema, sino las soluciones. Vamos a Ezequiel 18:31. Aunque podemos decir que sí, ya el Señor a nosotros nos ha ofrecido soluciones, no vivir según la carne, ¿ya? Ahora, en Ezequiel 18:31, miren que estas palabras son muy importantes. Hay decisiones que yo tengo que tomar. Echate vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Repito, echate vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Y haceos un corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? O más bien, o también aplica para nosotros, los gentiles, que ahora somos el Israel espiritual, el Israel de Dios, junto con los judíos, los que creemos en Cristo, somos un solo pueblo. ¿Por qué moriréis? Entendiendo que la paga del pecado es la muerte. No lo haga.
Para eso echen de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. No solamente lo que haces, y aquí, ¿cómo no tener pecados en pausa? No solo echar fuera de mí el alcohol, el consumo de pornografía, el mal hablar, el chisme, la mentira. No solo echar de mí el consumo de sustancias, la infidelidad, sino echar mi apetito por esas cosas. Ay, ¿cómo te voy a extrañar? No, no puedo extrañarlo. Pero para eso tengo que echar no solo el pecado, sino lo que siento por eso, esa inclinación, entendiendo que es un pecado lo terrible que es, cómo, no, cómo la paga el pecado es la muerte y también dentro de esto, por amor, los efectos nocivos contra otras personas. Y hacer un corazón nuevo, un espíritu nuevo. ¿Y cómo yo me hago un corazón nuevo, un espíritu nuevo? Diciendo, Señor, yo me arrepiento, me convierto, ya nunca más por allí. No admito ni siquiera ese mal. Es más, si recuerdo con deleite, pido perdón. Porque eso puede pasarnos. Nos acordamos de esos momentos y podemos tener un deleite. Bueno, eso es un pecado. Si confesamos nuestro pecado, Dios gusto y misericordioso para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bien, eso es lo que tenemos que hacer. Es justo, fiel, misericordioso, bueno, nos perdona. Ahora, le pedimos perdón, Él nos limpia de maldad, y ahí es donde les voy a decir algo. Para no tener pecados en pausa, lo borro con la confesión de pecado. No lo defiendo. Y aquí es donde quiero que veamos esto muy interesante. El pecado no tiene defensa ni excusa. Debemos ser radicales al respecto. No podemos defender el pecado. Ay, yo no lo estoy haciendo, nada más que me da gracia. Ay, las locuras que yo hacía. Sí, es verdad. A mí a veces me provoca, ¿sabes qué? A veces me produce cada gracia la misericordia de Dios. Dije, Señor, yo no puedo creer que tú me permitieras a mí seguir adelante después de estas tonterías, de estas ridiculeces, cómo tú me sacaste adelante. ¿Cómo no me avergonzaste? Como, como bien me pudiste haber avergonzado porque hubo pecado donde yo pude haber pasado por gran oprobio, gran vergüenza y tú no lo permitiste. Es más que darme gracia, me sonríe de la gratitud. Pero retomando esto, o más bien insistiendo en esto, el pecado no tiene defensa ni excusa. No defendamos el pecado del pasado. Debemos ser radicales al respecto. No hay argumento cultural, no hay tradición o hábito personal que justifique el pecado. Tampoco puedo culpar a los demás. Como decía yo en el Congreso, el problema es que a veces decimos no soy infiel, sino es que las mujeres también se ofrecen. No, eso no es pecado. O la otra manera, ¿no? Yo no es que yo sea infiel, es que estoy llenito de amor. ¿Se acuerdan? Yo dije esa expresión, llenito de amor, pues, o con otras palabras la dije. ¿Qué tengo para tantos que a tantos tengo que darle a tantas damas? No puedo justificar más eso, ni echarle la culpa a los demás, ni así es la cultura en mi país. Mire, esto me recuerda el caso del diputado, hay un diputado que sabemos en Panamá que hasta fue a un congreso evangélico en Uruguay y todo, y a los pocos días agarró a trompadas, a golpes a otro diputado. Él dice ser evangélico, pero este diputado decía que siendo evangélico, que él participaba en peleas golpeado porque así se resolvían las cosas en su barrio. Es que así se resolvían las cosas, o sea, y así se resuelven las cosas en mi provincia. Y eso no justifica, porque entonces no eres ciudadano del cielo, eres ciudadano del mundo todavía y tienes amistad con el mundo. Entonces, vemos que en Proverbios 28, 13, 14, el Señor nos dice cómo no tener pecados en pausa. Vamos a Proverbios 28, del 13 al 14. Miren, y esas actitudes, y como la del caballero, el que esperamos que algún día ya se arrepienta, que haya entendido el mensaje el diputado de Panamá, esto es muy delicado porque eso irrespeta la cruz de Cristo. Sí, ciertamente, que sí, eso lo vamos a ver al final. Pero aquí, mientras tanto, digo, ¿cómo no tener pecados en pausa? Dice Proverbios 28, del 13 al 14. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Quién endurece su corazón? El que encubre sus pecados. A veces lo encubrimos ocultando. No, yo no hice nada. Es una manera obvia de querer encubrir los pecados, taparlos. Pero a veces los disfrazamos o los cubrimos de excusas. No, lo que pasa es que ustedes, si ustedes entendieran por qué yo hice esto, lo que pasa es que recuerden que yo vengo de una tradición donde esto es la manera de vivir.
Es que lo que pasa es que yo soy un llenito de amor y por eso fornico. Lo que pasa es que la otra gente se la busca también. No, ya yo no puedo encubrir mis pecados, tengo que confesarlo, eso está mal. Está mal ese pecado y está mal el que al recordarlo todavía me deleite. Está mal tenerlo en pausa en donde si Dios tú permitieras, yo me arrojara. Es más, hay cristianos que si Dios me dijera cosas que no va a pasar, ¿sabes qué? La fornicación dejó de ser mala. Saltarían a fornicar, ni siquiera preguntaran. O esto no viene de Dios, esto viene de un demonio, alguien que me está dando un falso evangelio, alguien que me está mintiendo. Saltarían a pecar. Entonces, vuelvo y repito, esto es algo muy delicado y que respeta la luz de Cristo, y lo creo así porque en Hebreos 10, 26 a 27 nos lo advierte. Podemos estar respetando la cruz de Cristo cuando tenemos pecados en pausa, donde si podría hacer, lo haría. Y una evidencia del pecado en pausa es, si podría hacerse, ¿por qué no hacerlo? Si no tuviera consecuencias. Es más, si sé que no va a tener consecuencias, es más, si sé que me lo van a aplaudir, porque a veces el pecado está en pausa por las consecuencias en la tierra. Y si las consecuencias en la tierra desaparecen, yo me activo en ese pecado. Por ejemplo, si robo, voy a la cárcel, entonces lo tengo en pausa porque no quiero quedar preso. Pero si me dice, no, el Estado te va a cubrir, esto es un peculado bien perfecto, no va a pasar nada, entonces me reactivo. Ahí ese pecado está en pausa, más bien por las consecuencias del mundo. Más cuando yo conozco lo que Dios quiere conmigo, ya eso es derrotado. Dice Hebreos 10 del 26 al 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si nosotros pecamos voluntariamente, después de haber recibido el Evangelio, que el sacrificio de Cristo queda para nosotros. Y ahí cuidado, porque como dice, sino una horrenda expectación de juicio. ¿Por qué lo dice? Porque el Señor dice arrepentidos y convertidos. Y el Señor quiere que todos se arrepientan para que nadie se pierda. Mas los que tienen pecados en pausa no se han arrepentido. Solo han bajado el ritmo o han detenido por ahora. Cuidado que hasta se están tomando un descanso o se están llenando de argumentos. O cuidado que no lo hago, pero quiero seguir mentalmente disfrutándolo. Y esa es una forma de engañarnos. Lo sigo disfrutando. Y para que no pase esto, Efesios 4:22 concluye diciéndonos, Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Los deseos nos engañan, nos convence que no está mal, que una vez al año no hace daño. Y es un vicio que tenemos en nuestro corazón. A menos que en cuanto a esa pasada manera de vivir, digamos, ese hombre ya no existe. Esa persona no puede estar, porque al final de cuentas es lo que el Señor quiere, que permanezcamos en Él. Porque 1 Juan 3:6 nos da la solución. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Para no pecar, permanezcamos en Cristo. Y para permanecer en Cristo, no podemos ni siquiera mirar o habitar mentalmente en los viejos pecados con deleite. Más bien, si los tengo que recordar es para saber no volver atrás y para advertir a otros, no lo hagan. Ya yo renuncié a eso, morí a esa pasada manera de vivir. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta palabra que hoy bendecimos, recordándonos y advirtiéndonos que ante el pecado hay dos posibilidades, desecharlo por completo o ponerlo en receso. En cuanto a nuestra naturaleza, morir o simplemente tenerla dormida. ¿Nuestra vieja naturaleza está dormida o está muerta? De la abundancia de todo nuestro corazón habla la boca, y ahí es donde tenemos que aprender a escuchar. ¿Cómo hablamos de esos pecados? Honestamente, ¿cómo nos hablamos a nosotros de esos pecados? Ya no podemos tener pecados ahí en pausa, potencialmente activados. No pueden ser como esos volcanes que en cualquier momento vuelven a tener erupción. Vuelven a hacer erupción. ¿Por qué? Porque todavía
están quietos pero siguen vivos. Y hay pecados en otros que están quietos pero siguen vivos. Tenemos que llevarlo a la muerte a través de la confesión, el renunciar a eso, el no admitirlo y ser firmes en la santidad. Y sobre todo, como dice 1 Juan 3:6, permaneciendo en Cristo. Es algo que debemos hacer permanentemente, sí. Es lo justo, lo verdadero y que honra a Cristo y también nos libra de las consecuencias del pecado. Señor, te damos gracias por esta palabra hoy en nombre de Cristo Jesús. Amén.